Escuchemos la segunda entrevista que tenemos en esta mañana, porque ya está en comunicación con nosotros Nadia Quevedo, licenciada en Psicología, diplomada en Políticas y Gestión de Salud Mental y también en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Buen día, Nadia, te saluda Leonela y Gaspar. Hola Leonela, hola Gaspar, buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Gracias por convocarme y por compartir esta mañana con ustedes. Un placer para nosotros hablar con vos, Nadia. Queríamos tratar un poco el tema de esta cuestión que se da justamente en una temporada como esta, la del verano, que es la de llegar al verano. ¿Qué pasa con la imagen que cada uno tiene de su percepción, de apariencia física y las exigencias que quizás uno se sobrepone para poder, esta famosa frase, llegar al verano? ¿Qué es lo que están viendo, bueno, vos desde el ámbito de la salud mental? Bueno, yo creo que sí, por ahí, digamos, a través de los medios de comunicación se viene como difundiendo mucho esta cuestión, ¿no? De que parece que, bueno, cuando llega el verano es una temporada donde se pone mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con las cuestiones estéticas y al mismo tiempo se vivencia eso como con cierta presión social, ¿no? Por responder a ciertos cánones de belleza que la época misma pareciera que impone y cada vez parece que esto aumenta significativamente y sí trae muchas repercusiones a nivel, digamos, de las cuestiones de salud mental, porque a veces potencia mucho esto que llamamos las cuestiones de los trastornos de la conducta alimentaria, las dismorfias corporales, ¿sí? Se acrecientan por ahí estas cuestiones que tienen que ver con el perfeccionismo, la autoexigencia, y también potencia de estas cuestiones también de la baja autoestima y quejas, digamos, constantes por las características físicas o la inconformidad realmente con el cuerpo, ¿no? ¿Tiene mucha influencia, Nadia, en esta situación lo que es, la era digital en la que vivimos, ¿no? La influencia de la tecnología, las redes sociales. Sí, yo creo que también, digamos, hay como una mayor prevalencia de este tipo de trastornos y cada vez los encontramos como en más tempranas edades, ¿sí? Antes a lo mejor hablábamos de estas cuestiones como que pasaban recién en la adolescencia propiamente dicha y ahora las empezamos como en un despertar antes. Entre los 9 y 14 años ya tenemos un alto porcentaje de estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener como un poco de cuidado con esto porque sí, digamos, el estar expuestos a las redes genera como un recorte de la realidad y a veces, ¿no? El estar con tanta, digamos, exposición a esto de las redes y tantas imágenes, ¿no? De influencers y donde, digamos, se hacen cuestiones, digamos, de hincapié en el cuerpo, eso genera mucho mayor insatisfacción, ¿no? Y a veces esto, digamos, en esta cuestión, en esta población que estamos hablando, por ahí, digamos, hay muchas dificultades para asumir un pensamiento como muy crítico en relación a esto que se consume, ¿no? Entonces, a veces no tienen esta posibilidad de decir, no, esto no lo tengo que consumir porque esto me hace mal. A veces no pueden visualizar eso, ¿no? Entonces, por ahí donde tenemos que tener un poco como de cuidado porque hay como estímulos constantemente, ¿sí? Nadia, estas exigencias, como decías al comienzo, puede desencadenar en algunos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son los signos de alarma que hay que tener en cuenta? Y yo creo que tenemos que tener muy en cuenta estas cuestiones que hablan a veces cuando hay personas que empiezan con cierta restricción alimentaria o quieren adherir a ciertos regímenes de alimentación o a hacer como esas dietas mágicas o empiezan a utilizar algún tipo de diuréticos o de laxantes o, digamos, un excesivo, digamos, tratamiento de cuestiones de belleza o duplicar o triplicar o acrecentar demasiado la cuestión de la actividad física, ¿no? También puede haber, digamos, también disparadores en lo que tiene un poco que ver con más, digamos, cuestión de la personalidad, digamos, cómo a veces esto cambia, digamos, el estado de ánimo. Los pacientes a veces se pueden como tender a aislar mucho más, a no querer tener tanto contacto social. También en esto influyen mucho las dinámicas familiares disfuncionales, ¿sí? No solamente le tenemos que, digamos, otorgar todo a la exposición de las redes sociales, ¿no? Para que no se malinterprete, también hay cuestiones familiares internas que hacen o potencian muchos de estos trastornos también, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que el abordaje a veces de estas cuestiones tiene siempre que ser multidisciplinario y tener en cuenta a la familia toda, ¿sí? No solamente por ahí el miembro que a lo mejor presenta los síntomas, sino que también a la familia. Nadia, trabajás en tu consultorio privado, también en el Pasteur, fuiste presidenta del Colegio de Psicólogos aquí de nuestra ciudad. ¿Notás que esta situación, no, las consultas referidas a esta situación y a la salud mental en general, se vienen acrecentando en los últimos años, en el último tiempo? Sí, yo creo que obviamente que la salud mental va cobrando protagonismo, sí,
a veces, digamos, nos encontramos con casos como bastante complicados y a veces como muy graves, pero también está bueno, digamos, que se busque ayuda, ¿sí? Eso es como me parece como lo importante. Por eso, digamos, a veces decimos esto de los signos de alarma y demás, para, bueno, por ahí estar como más atentos, ¿no? Y saber que se puede consultar, ¿no? Tanto a nivel de lo privado como a nivel de la salud pública, contamos con profesionales y equipos a los que se puede venir a consultar, ¿no? Digamos, en el hospital tenemos una guardia de 24 horas de salud mental todos los días del año, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, que no es solamente esto queda al alcance de unos pocos, ¿no? A veces, digamos, sí, son tratamientos, digamos, que requieren esto de muchos profesionales que intervengan, son tratamientos que a veces nos convocan con mucho tiempo, ¿no? Que no, digamos, la solución no es inmediata, ni que los síntomas se amortigüen tan rápido, pero creo que, bueno, que es esto, digamos, tenemos un poco esto de decir, bueno, la salud mental está también, digamos, al alcance de la población y no solamente de algunos pocos, ¿no? Nadia, ¿cuáles son estos? Perdón. No, ¿qué estabas comentando? Perdón, te interrumpí. No, esto que decíamos, que por ahí, no, digamos, la cuestión de la salud mental está como cobrando bastante protagonismo, pero también tenemos que pensar que a veces en ciertos estratos sociales todavía no está tan difundido y muchas veces hay cuestiones de tabú en relación a las consultas con los profesionales de salud mental, ¿no? Entonces todavía creo que tenemos como un gran trabajo de seguir desmitificando esto de que poder hacer la consulta con un profesional de salud mental no significa que uno va a estar loco, como por ahí se malinterpreta, se malentiende, ¿no? Claro, la importancia de desmitificar, ¿no? Eso que se dice de quien va al psicólogo es una persona que está loca, ¿no? Que es algo erróneo. Nadia, ¿cuáles son los síntomas o las situaciones de alerta, ¿no? que tenemos que tener en cuenta, digamos, nosotros para detectar estas situaciones ante las personas que nos rodean, ¿no? Para prestar atención. Bueno, esto por ahí que decíamos hace un rato, que digo, a veces esto, hay conductas de aislamiento, sí, esto de, digamos, que las personas tienden como a evitar los contactos sociales, porque el entrar en un contacto social uno hace que se tenga que exponer, ¿no? Y exponerse implica que el cuerpo se vea, ¿no? Entonces a veces esas situaciones son las que, digamos, traen como tanta complejidad a nivel de la orden del pensamiento, ¿no? Porque por ahí en estas cuestiones hay cuestiones de perfeccionistas, de la autoexigencia, ¿no? Que llevan como a cuestiones como más de índole obsesiva por ahí, ¿no? Y que entonces que implican un alto riesgo en la relación con la comida, la imagen corporal. Entonces ahí es donde se desencadena esto de que a veces esto se tenga un régimen de alimentación muy restrictivo o sean como muy selectivos con cierta alimentación o inmediatamente después de comer haya que hacer alguna actividad física, por ahí donde esto tiende, ¿no?, a ser como tan preocupante, ¿no? y a generar como tanta como importancia o protagonismo, hace que esto a veces la persona cambie demasiado, ¿no? Y entonces estos son los signos que decíamos, ¿no? Por ahí las cuestiones del lamento, los cambios del estado de ánimo, las cuestiones del humor, cómo cambia, cómo se exacerban, ¿no? Nadia, ¿cómo pueden estas autoexigencias que decíamos con respecto a la apariencia física afectar a la salud mental en lo que es ansiedad o depresión? Y sí, tienen, digamos, bastante protagonismo y se asocian mucho, porque, digamos, nuevamente a la hora de las cuestiones que tienen un poco que ver con lo social, ¿no? Tenemos, como estamos, digamos, atados en algún punto a una realidad que, digamos, por un lado hay teorías o digamos que hablan esto, ¿no?, de la aceptación y diversidad de los cuerpos, ¿sí? Pero por otro lado tenemos esta otra tendencia en la que a veces no hay modelos de cuerpos como muy hiperdelgados que generan estas otras cosas, ¿no? Claro. Y esto de la presión social que decíamos al principio genera, digamos, este malestar, ¿no? Y cómo tiende esto a repercutir en nuestra salud mental, por supuesto, sí. Y además no solamente la salud mental, también esto puede tener muchas consecuencias físicas a nivel clínico también, ¿no? Por eso decimos que a veces los abordajes está bueno hacerlo como esto, en multidisciplinas donde haya muchos profesionales interviniendo, ¿no? Porque cada uno, bueno, puede, digamos, ir trabajando ciertas cuestiones. Justamente esto nos da pie a recordar que lo repasábamos al comienzo del programa, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, y aprovechamos que estamos en comunicación con vos, Nadia, para quizás desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente con este trastorno mental de la depresión, de que quizás se piensa que la persona que está atravesando una depresión tiene que estar constantemente triste, y por ahí es quien lleva una vida, digamos, en términos normales o sigue con su vida habitual, no estaría atravesando una depresión.
Sí, yo creo que a veces, digamos, si bien como decimos esto, que está bueno que se hable de salud mental y demás, pero a veces tenemos como también tener que ser como bastante, digamos, meticulosos, digamos, cuando hablamos de salud mental, cómo hablamos también de salud mental, y a veces no generar estas cuestiones, ¿no?, de los diagnósticos con nombres, ¿no?, porque por ahí a veces se malinterpreta. Por esto también a veces decimos, ¿no?, el uso de las redes sociales o de estas cuestiones, ¿no?, que a veces sí estamos atentos, digamos, que hay personalidades famosas o personas como conocidas o que son como más influencers, que dan su testimonio, que ponen en juego un poco su vida privada para hacerla un poco como más pública, y que a raíz de eso está esto de la cuestión, ¿no?, de, bueno, presto atención a lo que le pasa a esta persona y a veces yo me autodiagnostico, y es ahí donde caemos en un error. Entonces ahí creo que también tenemos como que tener como cuidado, ¿no? A veces puede haber, sí, personas que sufren de síntomas de depresión, puede haber episodios depresivos y puede haber trastornos depresivos. Entonces digo, pero quien es capacitado para poder hacer ese tipo de diagnóstico somos los profesionales de salud mental. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque digo, no solamente porque googleemos algunos síntomas o porque escuchemos a tal persona o a alguien que le pasó lo mismo, digamos, ya ahí podemos hacer un diagnóstico y saber qué nos está pasando, ¿no? Por eso, digamos, está bueno también, digamos, en este marco y en este día que se conmemora este efeméride, me parece como, bueno, también esto, ¿no? Tenemos que tener como cuidado a la hora de abordar ciertos síntomas y ciertos temas que tienen que ver un poco con la cuestión de la salud mental. Y bueno, sí sabemos que asentimos a manifestaciones clínicas en la época, que todos los síntomas que tengan que ver con cuadros de ansiedad o cuadros de depresión están como, digamos, siendo como más intensos, pero también se deben a muchas cuestiones, ¿no? Digamos, no podemos descontextualizarlos de la realidad que vivimos, de las cosas y del caso individual. Eso también me parece como muy importante, ¿no? Estamos en cada persona, digamos, a veces la depresión puede manifestarse de un modo, como en otro se puede manifestar con otros síntomas, ¿sí? Nadia, preguntarte también con respecto a lo que hablábamos, esta cuestión de la famosa frase de llegar al verano, y que vos nos mencionabas que no solo afecta a adolescentes, sino que cada vez se ve en edades de menores ver trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo pueden padres o los que están en figura de cuidadores de menores ayudar a desarrollar quizás una relación saludable con respecto al cuerpo y la apariencia física de niños y niñas? Bien, como que también me parece como muy importante en este sentido destacar, hay un concepto que me gusta utilizar mucho que se llama la comensalidad, ¿sí? Esto habla un poco de cuáles son las reglas implícitas y explícitas que se deben aprender para poder adquirir y llevar, digamos, un orden digamos, en una rutina alimentaria de una familia, ¿no? Entonces hoy podemos sentir que hay como una crisis en esa comensalidad, porque a veces está rota o está dañada porque la familia no comparte ni siquiera el sentarse a la mesa a comer un plato de comida juntos, o porque cada uno tiene horarios diferentes, o porque a veces, bueno, hay cosas que suceden, ¿no? Entonces digo, desde ya eso hace, ¿no?, que esta comensalidad un poco esté rota, hace que muchas veces el niño o el adolescente se tenga que encontrar comiendo solo a expensas de comer a veces cualquier cosa, o no hay algo, digamos, no hay como un orden o una rutina alimentaria en esa familia o en esa casa. Entonces de eso ya va potenciando que se haga como un desorden en esta cuestión, ¿no?, de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, ahí es donde también tenemos que estar atentos, ¿no? Y, digamos, a veces también ganan terreno, porque estos niños a veces o estos adolescentes se encuentran como más solos, y donde se refugian más en las redes sociales y demás. Entonces, creo que tenemos como que tener un poco como tener en cuenta estas cosas, ¿no? Que tiene que haber como un lazo social que regule esto en casa o en el ambiente en el que estemos, que a veces, bueno, eso también se encuentra como afectado, y creo que también es donde ahí los adultos podemos ir como revisando, ¿no?, qué pasa con estas cosas dentro de la familia o en casa, ¿no? ¿Las llevamos a cabo? No se puede, o a lo mejor 2 días de la semana sí y otros días no, porque se trabaja, porque hay rutina. Pero bueno, también, digamos, eso es un aspecto que me parece como importante también tenerlo en cuenta. Nadia, para cerrar esta entrevista, recordamos cuál es la atención en el Pasteur con respecto a salud mental. Bueno, nosotros aquí en el Hospital Pasteur sí tenemos, digamos, hacemos atención de consultorio externo, ¿sí?, de lunes a viernes, digamos, en horario de la mañana y de la tarde, y por otro lado funciona la guardia de salud mental las 24 horas del día. Perfecto. Muchísimas gracias, Nadia, por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos y compartir esta charla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Nadia. Un abrazo. Entonces, Nadia Quevedo, entonces, está licenciada en psicología, que hablábamos con ella, justamente diplomada en lo que es cuestiones como obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, y por eso nos daba toda su perspectiva, ¿no?, con respecto a este tema.